Es un Dios que vive y reina, el Dios a quien yo sirvo. Es un Dios de misericordia, el Dios a quien yo amo. Es justo y bondadoso, Él es mi Dios. El Dios a quien conozco es un Dios que vive y reina. El Dios a quien yo sirvo es un Dios de misericordia. El Dios a quien yo amo es justo y bondadoso. Él es mi Dios. Por Él es quien yo vivo. Por Él es quien yo amo. Pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Por Él es quien yo vivo. Por Él es quien yo amo. Pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. El Dios a quien conozco es un Dios que vive y reina. El Dios a quien yo sirvo es un Dios de misericordia. El Dios a quien yo amo es justo y bondadoso. Él es mi Dios. Por Él es quien yo vivo. Por Él es quien yo amo. Pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Por Él es quien yo vivo. Por Él es quien yo amo. Pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Por Él es quien yo vivo. Por Él es quien yo amo. Pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Por Él es quien yo vivo. Por Él es quien yo amo. Pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. El Dios a quien conozco es un Dios que vive y reina. El Dios a quien yo sirvo es un Dios de misericordia. El Dios a quien yo amo es justo y bondadoso. Él es mi Dios.
Dios a quien conozco es un Dios que vive y reina. El Dios a quien yo sirvo es un Dios de misericordia. El Dios a quien yo amo es justo y bondadoso. Él es mi Dios. Por Él es quien yo vivo. Por Él es quien yo amo. Pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Por Él es quien yo vivo. Por Él es quien yo amo. Pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Muy buen día. Dios los bendiga a todos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio y vamos a estudiar la siguiente bienaventuranza del Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5, versículo 7, dice así: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5, 7, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados, dichosos, 1000 veces felices, que es lo que significa la palabra bienaventurados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dice la Biblia, bienaventurados los misericordiosos. El día de hoy vamos a estudiar esta característica que forma parte del carácter de un cristiano, la misericordia. Es parte de su mismo carácter, de una persona convertida, de una persona cristiana.
Vamos a estudiar los misericordiosos y vamos a aplicarlo e interpretarlo de dos maneras distintas. Número uno, aquellos que son misericordiosos, esto es, que saben perdonar, que saben tener misericordia cuando los ofenden, cuando los persiguen. En otras palabras, no se amargan, sino saben perdonar. Son misericordiosos en el sentido de que saben perdonar cuando son ofendidos. Número dos, vamos a estudiar aquellos que son misericordiosos, compasivos y suplen las necesidades de su prójimo. Cuando ven necesidad a su alrededor, son misericordiosos y compasivos y suplen la necesidad de la gente que les rodea. La palabra misericordioso, en el griego original que fue escrito en el Nuevo Testamento, significa compasivo. Compasivo en su manera de pensar, pero también compasivo en su manera de actuar. No es aquel que piensa, ay, pobrecita persona, y no hace nada por ella. Pudiera haber mucha gente que piensa que es compasiva y misericordiosa porque dicen, ay, pobrecita familia, pero no hace nada por esa familia. Eso no es ser compasivo ni misericordioso. La palabra misericordioso, vuelvo a repetir, es compasivo en su manera de pensar, pero también compasivo en su manera de actuar. Piensa y actúa. Piensa y actúa. Son las dos juntas, pensar y actuar. Esta característica nos habla de una persona que ama. ¿Quién tiene compasión y misericordia de la gente y suple sus necesidades? Alguien que ama, ¿no? Alguien que ama a su prójimo. Vamos a comenzar viendo a los misericordiosos que tienen un corazón perdonador. Por ejemplo, el Señor Jesús, cuando Él estuvo en la cruz, en medio de tanto dolor, en medio de tanta agonía, con clavos en sus manos, con clavos en sus pies, con una corona de espinas que penetraba su frente y su cráneo, porque eran espinas grandes del desierto, con la espalda abierta por los latigazos. En medio de tanto dolor y en medio de tanto sufrimiento, Él llegó a decir lo siguiente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, un discípulo del Señor, en el libro de los Hechos, lo apedrearon, dice la Biblia. Y siendo apedreado, dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Siendo apedreado por muchas personas, él llegó a decir las siguientes palabras: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Los misericordiosos son personas que no guardan rencor, que no guardan resentimientos, que saben perdonar. ¿Por qué? Porque son misericordiosos, porque son compasivos, tienen compasión de la gente que les hace daño, no saben lo que hacen. Fue lo que dijo el Señor Jesús. Si supieran lo que están haciendo, no lo harían, Señor. Lo hacen porque no te conocen, Señor. Lo mismo con todo cristiano. Cuando es ofendido y agredido, perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace mi familiar. Si supiera lo que está haciendo, Señor, que no solamente me está causando daño a mí, sino que te está causando daño a ti, no lo haría. Vamos a ver una parábola de lo que es tener un corazón perdonador y lo contrario, lo opuesto. Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35. Dice así: Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey
que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos era muchísimo dinero en aquel entonces. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Esto era algo que se hacía en aquel entonces. Él mandó venderle a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, vea, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Siguiente verso. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, el hombre que lo habían dejado en libertad. Saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una cantidad pequeña. Y haciendo de él, esto es, agarrándolo a él, le ahogaba, lo estaba ahorcando, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿No es esto lo que le pidió él al rey? Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y esta persona que le debía simplemente 100 denarios, cuando lo ahorcaba y lo estaba ahogando, se postró a sus pies y le rogó diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Siguiente verso. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿No debías tú también tener qué? Misericordia, ser compasivo de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, dice el Señor Jesús, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así también, de la misma manera, mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ok. Versículo 27, quiero resaltar este versículo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esto es ser una persona misericordiosa. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, fue movido a tener compasión, le soltó y le perdonó la deuda. Movido a misericordia. Pero ese siervo que le perdonaron la deuda no quiso tener misericordia de su consiervo. Y el rey se enoja y lo manda a llamar, versículos 32 y 33. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo,
como yo tuve misericordia de ti. ¿No te puse el ejemplo de lo que es tener compasión y misericordia de tu prójimo cuando te ruegan por una oportunidad? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿No pudiste haber perdonado? Yo te perdoné una gran deuda y tú no quisiste perdonar. Y lo que sigue es que el rey entrega a los verdugos a este siervo malvado para ser castigado duramente. Y en el versículo 35 dice el Señor, resumiendo esta parábola: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es importante cómo el Señor Jesús resalta aquí: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis, vea, de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. De todo corazón. Porque hay mucha gente que dice, lo perdono, pero no te vuelvas a parar en mi casa. Lo perdono, pero no te quiero volver a ver. Lo perdono, pero tú allá y yo acá. ¿Cierto o no? Eso no es perdonar de todo corazón. Perdonar de todo corazón quiere decir perdonar como si nada hubiera sucedido. Es soltar las ofensas, y mira, es en plural. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No dice su ofensa, sus ofensas en plural. Todas las veces que te ofendan, hay que perdonar de todo corazón. No te puedes quedar con resentimientos y con amarguras en tu alma cuando la gente te ofende. No puedes. Tienes que tener un corazón misericordioso. En otras palabras, en el cristianismo no hay lugar para la amargura. No hay lugar para el rencor. Así como en esta parábola, así hay muchísima gente que tiene amarguras por cosas que les han hecho otras personas y no perdonan. No se ponen a pensar estas personas que es más grande la deuda, por así decirlo, la deuda que tienen ellos con Dios que lo que les han hecho a ellos. Esta parábola nos habla de una deuda, ¿no?, que tenía un siervo hacia el rey y le perdonó la deuda. Y también nos habla de otra deuda que tenía aquel siervo con su consiervo, que era una deuda menor, y no quiso perdonar. Pero estas personas que tienen amarguras en sus almas por lo que otras personas les hacen, no se ponen a pensar que es más grande la deuda que tienen ellos con Dios que lo que les han hecho a ellos. No se ponen a pensar eso. Lo único que se ponen a pensar y está fresco en su alma es lo que me hicieron a mí. Lo que le hicieron a ella. Lo que le hicieron a él. Eso sí está fresco. La deuda de lo que le hicieron a ellos. Pero no se pone a pensar la deuda tan grande que tiene esa persona con Dios por todos sus pecados. Tienen más claro lo que les han hecho a ellos. Y dicen, este me las debe. ¿Verdad que sí? Este me las debe. Este me las debe, y no solamente me las debe, me las va a pagar. Vas a ver. Así dicen, me las va a pagar por lo que me hizo. Así son. No dan su brazo a torcer. Se amargan por lo que les hicieron. A ver, vamos a pensar un poco. ¿Cuánto te han hecho a ti? ¿Cuánto te han ofendido a ti? ¿Te han ofendido? Sí. Ok. Y en muchos casos quizás la persona fue víctima de algún daño que le hicieron, quizás de niño, algún abuso físico o sexual,
o ya de grande alguna infidelidad por parte de su pareja? ¿Y eso duele? ¿Son ofensas? ¿Y la persona fue víctima en recibir ofensas, agravios, insultos, abusos? Y no estamos diciendo que no fue así y que no fue víctima, sí lo fue. Pero una cosa es que la persona haya sido víctima y otra cosa es que la persona tenga el derecho de guardar rencor y de no perdonar. Eso sí está mal. Ponte a pensar lo que te han hecho a ti. ¿Es una deuda? Sí, es una deuda. Ahora, ¿cuánto le has hecho tú a Dios? Pon aquí en esta balanza lo que te han hecho a ti. ¿Pesa? Claro que pesa. Pon en esta otra balanza lo que tú le has hecho a Dios. ¿Qué pesará más? ¿Las ofensas y el daño que te hicieron? ¿O lo que tú le has hecho a Dios con tus pecados desde que tenías uso de razón hasta la edad que tienes ahorita? Ponte a pensar un poquito en eso. ¿Cuál deuda será más grande? Todas tus mentiras, todos tus enojos, todos tus adulterios, todas tus borracheras, todos tus vicios, todas tus mentiras, todos tus gritos, tus impaciencias, pecados en el área sexual, fornicaciones, adulterios, amarguras, resentimientos, rencores, robos. ¿Cuál deuda estará más grande? ¿Lo que te han hecho a ti o lo que tú le has hecho a Dios? ¿Cuánto has sufrido tú? ¿Has sufrido? Sí, quizás, vuelvo a repetir, fuiste víctima de algo triste. De algún abuso, de alguna ofensa. ¿Cuánto has sufrido tú? ¿Si has sufrido? Sí, sí has sufrido. No estamos diciendo que no. Pero yo pregunto, ¿cuánto sufrió Jesús en la cruz? A Jesús primeramente lo abofetearon y después le dieron de puñetazos cuando fue juzgado. Fue azotado en su espalda hasta el cansancio, hasta que su espalda fue abierta y se le podía ver su columna vertebral. Le pusieron una corona de espinas que traspasaba sus sienes, su cráneo. Y aunque era Dios, era humano, 100% humano. Y todo le dolía. Estaba tan débil que ni siquiera pudo cargar la cruz. Se cayó cuando iba rumbo al Gólgota. Y alguien la tuvo que llevar por él. Cuando llegó al lugar de la crucifixión, pusieron la cruz sobre el piso y lo pusieron a él sobre la cruz y le clavaron las manos y le clavaron los pies y lo levantaron sobre esa cruz. Tuvo una sed horrible y espantosa, tanto que la lengua se le pegó a su paladar, dice la Biblia. ¿Tú has sufrido eso? Dirás, pues es que él era Dios, ¿no? No, amigo, aunque sí era Dios, era 100% hombre. Te pongo otro ejemplo de alguien que no fue Dios. Esteban. Esteban fue apedreado por Cristo. Lo agarraron con piedras y lo estuvieron apedreando.
Muchísimas piedras le estuvieron tirando a Esteban hasta matarlo. Murió apedreado. Y en medio de su dolor dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No se amargó. ¿Cuánto sufrió el apóstol Pablo? Muchísimo. Ahí está en la Escritura: azotes, apedreado, calumniado y hasta el mismo martirio. Terminaron cortándole la cabeza. ¿Tú has sufrido eso? Y después de que sufrió todo lo que sufrió el apóstol Pablo, dijo: esta leve tribulación momentánea. Todo esto que me han hecho a mí es algo leve. Es una leve tribulación momentánea. Porque esto se va a acabar, no va a durar para toda la eternidad. Es momentáneo lo que estoy sufriendo por Cristo. La gente se enfoca más en lo que les hacen a ellos y no se enfocan ellos en lo que ellos le han hecho a Dios. Como este siervo. Se enfocó en su pequeña deuda. Y mira cómo trató a ese hombre. No lo quiso perdonar y le rogó y se puso a él de rodillas y le dijo: perdóname, ten paciencia conmigo y te lo voy a pagar todo. Y no quiso, no quiso. Esto es clave, no quiso perdonarlo. Siervo malvado, le dijo: toda esa deuda te perdoné, ¿no debiste tú de haber hecho lo mismo? ¿Cuánto te perdonaría Dios a ti si te perdonara tus pecados? ¿Una deuda pequeña o una deuda grande? ¿Cuántos años llevas pecando contra Dios? Desde mentiras, enojos, malos pensamientos, groserías, burlarte de otros, codiciar con los ojos a las mujeres, violando los mandamientos de la ley de Dios. ¿Cuánto te perdonaría Dios si te perdonara? ¿Una deuda pequeña o una deuda grande? ¿Verdad que una deuda grande? Compara esa deuda con lo que te han hecho a ti. Y si Dios está dispuesto a perdonarte toda esa gran deuda, ¿no deberías tú estar dispuesto a perdonar lo que te han hecho a ti? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Te perdono. Si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Hermano, te perdono. Te perdono, tío. Te perdono, papá, porque nunca me tomaste en cuenta. Te perdono, mamá. Te perdono todo el daño que me hicieron. Porque yo creo que tengo una deuda más grande con Dios que la que tiene el hombre conmigo. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que tienen un corazón perdonador, compasivo. Y este mismo apóstol Pablo que dije esta tribulación momentánea,
Fue el apóstol que escribió el famoso capítulo de 1 de Corintios 13, cuando habla acerca del amor. Y dijo, el amor es sufrido. Sufrido significa saber sufrir sin dejar de amar a quien te ofende, sin amargarse. El amor es sufrido, sabe soportar, sabe sufrir sin dejar de amar a la persona que te lastima. Sabe sufrir, sabe soportar sin amargarse. El amor no se irrita, también escribió, el amor no guarda rencor. En otras palabras, el amor sabe perdonar. Sabe perdonar. ¿Cómo no te voy a perdonar a ti? Si Dios me quiere perdonar a mí. Cuya deuda es más grande, la que tengo para con Dios, dice la persona, que la que tú tienes para conmigo. Y si lo hizo la persona, cualquier injusticia que hayan cometido en tu contra, la hizo porque no sabía lo que hacía, porque no sabía y no conocía a Dios. Porque si hubiera conocido a Dios la persona, no lo hubiera hecho. No saben lo que hacen, Señor. Saber perdonar, esto es el cristianismo. Bienvenido al cristianismo, amigo. El amor es sufrido, gloria a Dios. El amor sabe perdonar las ofensas que nos hacen. Porque son mayores las ofensas de parte de nosotros hacia Dios. ¿No es esto parte de la oración del Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿No dice eso la Biblia? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Quiere que Dios lo perdone? Usted tiene que perdonar a la gente sus ofensas primero. Usted no puede llegar, Señor, perdóname, con su guardadito aquí atrás. Perdóname, Señor, pero mira lo que me hizo mi tía. Pero mira lo que me hizo mi esposo. Y no lo sueltas. Perdóname, Señor. Así como yo también perdono al que me ofende. Yo te he ofendido, me han ofendido, yo perdono, tú perdóname, Padre. Si no, Dios no te va a perdonar. Yo te pregunto, ¿tú sabes perdonar? Luego hay personas que les hacen daño y duran días sin hablarse los unos a los otros. ¿Te has dado cuenta? Duran días sin hablarse, ni se dirigen la palabra. Y a veces entre marido y mujer, llega el marido del trabajo y ni siquiera saluda, nada más se sienta en la mesa, la mujer le sirve, ni uno ni el otro se saludan, ni en uno ni el otro platican. Compañeros del trabajo que se llegan a faltar al respeto, ni se saludan, ni se hablan. Haz de cuenta que pintan su rayita por lo que le hizo el uno al otro. Y en lugar de hablarle directamente a ese compañero, le dice a otro compañero, dile a aquel esto. Porque no quiere hablarle directamente por su orgullo y por su amargura que tiene en su corazón. Casi busca un recadero para darle el recado a la otra persona. ¿Tú sabes perdonar? ¿Eres una persona compasiva, misericordiosa? ¿O te enojas y te amargas cuando alguien te ofende? Pregúntate. Número 2, vamos a estudiar los misericordiosos
aquellos que tienen compasión y misericordia y suplen las necesidades de la gente necesitada. Ok. Estas personas ven a otras personas tener necesidad y no solo les da compasión en su mente, en su corazón de verlas así, sino que también suplen la necesidad de la gente. No se quedan con los brazos cruzados diciendo, pobrecita familia, pobrecito compañero, lo despidieron del trabajo y pues a ver cómo le va. Ven personas tener necesidad y no solamente les da compasión en sus mentes, sino que también suplen la necesidad de las personas. El Señor Jesús narró una parábola acerca de un hombre que había salido de Jerusalén e iba para Jericó. Y en el trayecto de ese camino, dijo el Señor Jesús, que vinieron los ladrones hacia esa persona, lo robaron y lo golpearon y lo dejaron casi muerto tendido en la calle. No se podía mover, estaba ahí tirado. Y dijo el Señor Jesús que pasó un sacerdote judío por ahí y lo vio y se pasó de largo. Y después de ese sacerdote judío que pasó por ahí, también pasó un levita, o sea, otra persona religiosa, maestros de Israel, pasó por ahí y vio al hombre tendido en el suelo, ensangrentado, tirado, golpeado, herido. Y dice la Biblia que también se pasó de largo. Pero también dice el Señor que pasó por allí un samaritano. Y cuando vio al hombre tendido, se acercó a él. Fue movido a misericordia. Vendó sus heridas y se lo llevó a un lugar para que la gente lo atendiera. Y les dejó dinero y les dijo, ¿sabes qué? Para cuando yo regrese, si esto no te alcanzó, yo te voy a pagar lo que falta. Cuídalo. Estos son los que ven la necesidad y la suplen. ¿Y qué vemos en estas personas? Amor, ¿no? ¿Qué lleva a la persona a suplir la necesidad de una persona necesitada? Amor. Por eso te digo, esto es el cristianismo, es amor. En el cristianismo, regresando a nuestro primer paso, no hay cabida ni lugar para la amargura, para no perdonar. Y en este segundo punto, hay amor en el corazón para suplir la necesidad de la gente que le rodea. Todo el cristianismo gira alrededor del amor. Amor. Suple la necesidad de la gente que le rodea, es misericordioso. Vamos a ver en Mateo 25, versículos del 31 al 46. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, esto es el Señor Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, cuando el Señor Jesús venga a juzgar el mundo, de lo cual está cercano, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos
le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Les respondió diciendo: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. Jesús le llama a mis hermanos a la creación. Jesús le llama a mis hermanos a la gente. Lo hiciste a unos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Me lo estabas haciendo a mí cuando visitabas a un enfermo. Me lo estabas haciendo a mí cuando visitabas a alguien en la cárcel. Me lo estabas haciendo a mí cuando le dabas a alguien de comer que tenía necesidad. Porque Jesús se identifica con la necesidad de los seres humanos que Él creó. A mí me lo hicisteis. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. No lo hiciste a los seres humanos, a las personas que te rodeaban, tampoco a mí me lo hicisteis. Siguiente verso. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El Señor Jesús juzgará a la humanidad por el lado de la misericordia. La misericordia es cuando tú extiendes tu mano hacia donde hay necesidad. La extiendes. Una familia con necesidad, una despensa. Alguien tuvo una necesidad económica y te pide dinero prestado. Claro que sí, con todo gusto, toma. Mi esposo se quedó sin trabajo. No se preocupe, le vamos a ayudar. Hasta que encuentre trabajo. Aquí hay una despensa y aquí hay una ayuda económica para pagar sus biles. ¿Y qué es eso? Amor, ¿no? Es el que se detiene como el buen samaritano donde hay necesidad y la suple, venda las heridas, y no como aquellos religiosos que simplemente pasan de largo, ignorando la necesidad. Alguien más le va a ayudar. La misericordia es cuando tú extiendes tu mano hacia donde hay necesidad. La extiendes. ¿No hizo lo mismo el Señor Jesús? ¿Verdad que sí? ¿No tuvo la multitud hambre y no les dio Jesús de comer? Le trajeron unos panecillos y unos pececillos y el Señor Jesús multiplicó, hizo un gran milagro y les dio de comer a todos. ¿No estaba el Señor Jesús preocupado
porque ya era tarde y no tenían qué comer y la aldea estaba lejos? ¿Y no multiplicó los panes y los peces y les dio de comer a todos? ¿Y lo hizo en 2 ocasiones? Porque tuve hambre y me diste de comer. El Señor Jesús siempre poniendo el ejemplo. Porque estuve enfermo y me visitaste. Señor, mi siervo está enfermo en cama. ¿Y qué dijo Jesús? Yo iré y le sanaré. ¿No estaba Jesús en la casa de Pedro sanando a la suegra de Pedro? El Maestro siempre poniendo el ejemplo del amor y de la misericordia para con nuestro prójimo. Siempre. Ahora, esto no es hacer misericordia por hacer misericordia nada más. Tu vida debe de estar bien con Dios. Porque en estos últimos meses del año, a la gente le da por hacer el bien, ¿verdad que sí? Por comprar muchísimos pavos para el Día de Acción de Gracias. Para que se llenen los albergues de gente que no tiene hogar y para que coman y coman y coman. Y le hacen un bien a la gente. Pero la vida de la persona que hace el bien tiene que estar bien con Dios. Luego viene la Navidad, la gente se compadece y sacan sus juguetes que todavía están en buena condición y los donan para otros niños que no tienen juguetes, para que ellos tengan juguetes. Así es en noviembre y en diciembre, pero el resto del año, la vida de la persona que hace misericordia tiene que estar bien con Dios. Si no, pues vamos a hacer misericordia a todos para irnos al cielo. No es por obras. No es por obras. Vea usted el versículo 37. Mateo 25, 37. Entonces, vea, los justos, las ovejas, los que estaban al lado derecho del Señor Jesús. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos y sediento y te dimos de beber? Esta era gente que lo hacía con la gente a su alrededor, porque el Señor Jesús terminó diciéndoles, por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Esta era gente que amaba, esta era gente que daba de comer, esta era gente que daba de beber, esta era gente que daban de beber y de comer y que visitaban al enfermo y tenían misericordia y compasión de la gente. ¿Pero quiénes eran? Los justos. Aquellas personas que ya le habían entregado su vida a Dios, que ya no practicaban la injusticia, la maldad y el pecado, ahora practicaban la justicia, la rectitud, la santidad en sus vidas. Usted tiene que estar bien con Dios. Pero aun cuando está buscando de Dios ¿usted puede hacer misericordia de la gente? Sí. Aún sin haber alcanzado su perdón y su salvación, sí lo puede hacer. En el libro de Isaías, cuando llama a Dios al pueblo al arrepentimiento, les dice, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, amparad a la viuda y al huérfano. Ten misericordia de la gente necesitada. Dios nos manda a hacer el bien a todos que quieren estar bien con Dios. ¿De qué les servirá a los ricos simplemente hacer un cheque de millones de dólares para comprar pavos? Si a la persona le gusta tomar y le es infiel a su esposa, ¿le servirá para algo? Pero si tú quieres estar a cuentas con Dios y quieres estar bien con Él, y ves que la necesidad a tu alrededor se te presenta, súplela. Es una manera de decir, Señor, quiero caminar contigo. Así como estoy teniendo misericordia de ellos y compasión de ellos, tú ten compasión de mí también, Señor.
Quiero tener mi corazón sensible a la gente que me rodea. Les podría compartir muchos testimonios de cómo los cristianos tenemos misericordia de las personas con necesidades. Muchos testimonios. Pero solamente les compartiré uno el día de hoy. Quiero hablarles de Irma. Irma, ella asistió a una congregación nuestra. No estaba convertida. Comenzó a escuchar la palabra de Dios. Y Dios comenzó a trabajar en su corazón. Se comenzó a arrepentir de sus pecados. Y se hizo cristiana. Se convirtió a Jesús. Nos dio mucho gusto a los hermanos porque estábamos orando mucho por ella. Pero al poco tiempo le vino un cáncer que ya estaba avanzado en ella, pero ella no lo sabía. Un cáncer que pronto comenzó a regarse por todo su cuerpo. Ella dejó de trabajar por eso mismo. Una mujer viuda. Su único sustento era su trabajo. Y ya no podía depender de sí misma. Entonces lo que hicimos los hermanos fue que se hizo un rol de 24 horas para estar al pendiente de ella. Había hermanas que estaban con ella, entraban en la mañana y estaba todo el día con ella hasta la tarde y luego entraba el otro rol, el relevo, otra hermana que llegaba para estar toda la noche con ella. Y así hicimos ese rol con varias hermanas para suplir esa necesidad 24/7. Irma solamente tenía una hermana de la carne, en la sangre. Pero ella tenía hijos, tenía hijas, tenía su propio trabajo y no podía atenderla. Entonces los hermanos tomamos esa responsabilidad de suplir sus necesidades. Llegaban las hermanas, la vestían, la bañaban. Primero le ponían el cómodo, pero ya después ella no aguantaba el cómodo porque el cáncer es una enfermedad muy dolorosa. Ya después era puro pañal, le cambiaban sus pañales, la bañaban, la cambiaban, la aseaban y tenían que tener un control sobre el medicamento que ella tomaba porque tomaba mucho medicamento y cada uno a sus horas. Y ahí tenían un cuaderno en las que ellas apuntaban la hora en que le daban tal medicamento. ¿Para qué? Para tener todo en orden. Por amor a su cuerpo, para que no se vaya ella a afectar. Y los pocos varones que habíamos en esa congregación, pues no podíamos hacer el labor de las hermanas en cuanto a su higiene. Pero lo que sí podíamos hacer era cargarla, que pobrecita Irma ya casi no pesaba nada, era casi puro hueso. La cargábamos y lléveme, hermano, por favor, aquí a este sillón reclinatorio. Y la sentaba en el sillón reclinatorio. Y después, hermano, ¿me puede poner una almohada atrás porque siento que me cala el sillón? Sí, hermana, ¿cómo no? Le ponía la almohada atrás. Y me puede poner una almohada en los pies. Es que cualquier movimiento, cuando una persona tiene ese cáncer tan avanzado, no encuentras un lugar cómodo. Sí, hermana, le ponía acá. Y a los 2 minutos, hermano, ya no aguanto aquí, ¿me puede llevar a la cama otra vez? Y la cargaba para llevarla a la cama otra vez. Y luego en la cama, hermano, me puede levantar porque tenía de esas camas que se reclinan de hospitales. Y póngame la almohada aquí, póngame la almohada acá, me puede acostar. Así era por semanas. Las hermanas le llevaban de comer y ya tenían todo que hacerlo tipo licuado y papilla porque no podía masticar. Y se lo daban todo en la boca. Le ponían alabanzas.
Le leían la Biblia y ella estaba feliz, en su corazón al menos tenía paz. ¿Por qué? Porque se sentía muy amada. Su hermana en la carne llegaba a visitarla después del trabajo y se asombraba, se admiraba mucho porque veía a gente que no era ni siquiera familiar de su hermana, que lo estaban dando todo por ella. Todo por ella. Cuando estuvo en el hospital y la íbamos a ver, una de las enfermeras que profesaba cristianismo dijo, ¿ustedes son de alguna religión? Le digo, sí, somos cristianos. Oh, qué bonito, dice, que la vengan a visitar. Porque yo pertenezco a una iglesia y en mi iglesia nadie hace eso. Entonces le dije, el cristianismo es amor. Y ya después en el hospital ya no pudieron hacer nada por ella y la trasladaron a su casa, donde la estuvimos amando y sirviendo 24/7 por varias semanas. Hasta que el Señor Jesús decidió llevársela a la gloria. Y antes de partir, estaba en su cuarto y estaba una hermana cuidándola. Y dice esta hermana y da testimonio que antes de que ella falleciera, estaba ella acostada en su cama boca arriba y miró, se le abrieron los ojos grandemente mirando como hacia el techo, pero así como con un gran asombro, no con miedo, con un gran asombro viendo hacia el cielo, hacia el techo, como con una sonrisa asombrada. Y así falleció. Cerró sus ojos y falleció. Algo vio. ¿Sabes qué vio? Vio a los ángeles de Dios que vienen por los hijos de Dios cuando fallecen. Como dice la Escritura en la historia del rico y Lázaro. Cuando murió Lázaro, dice la Biblia que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al lugar donde está Dios. Y eso fue lo que Irma vio también. Los ángeles que venían por ella. Así como una hermana en México estaba en el hospital del Seguro Social, a un paso de fallecer, y estaba su hija sentada junto a ella en la cama, y le dijo la mamá a su hija, que su hija también es cristiana, y le dijo, mira hija, ya vinieron por mí, y la mamá señalaba hacia la puerta. ¿Quién, mamá? Y la hija volteó hacia la puerta y pues no vio nada. Ay, hija, ¿no los ves? Los ángeles de Dios vienen por mí para llevarme al cielo. Y al poquito tiempo fallece. Eso fue lo que vio Irma. Y cuando entraron los de la funeraria al cuarto para llevarse el cuerpo, estaban impactados cuando entraron al cuarto, porque vieron su cuerpo y su cara con un semblante de tanta paz. Para que una persona muera de cáncer, amigo, con tantos dolores, no mueren con un semblante con tanta paz. Y percibían una paz en el ambiente que hasta ellos mismos dijeron, hay mucha paz en este cuarto. Después hicieron todos los preparativos para su velorio. Su familia pidió que yo llevara la palabra
en el velorio, lo cual fue un honor. El velorio estaba lleno de gente, lleno de gente. Y Dios asistió a la palabra. Y les estuvimos compartiendo lo que les estoy compartiendo a ustedes ahorita. El amor que hubo de parte de la iglesia para con Irma. Y estaba la gente llorando. Nosotros nos hicimos cargo de todos los gastos del velorio, de todo. Bienaventurados los misericordiosos. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Estábamos sirviendo a Irma como sirviendo a Jesús. Vamos a ver en la epístola de Santiago el capítulo 2, versículo 13, por favor. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Juicio, en el día del juicio final, en el día en que Dios va a juzgar la humanidad, juicio sin misericordia, sin compasión, se hará ¿con quiénes? Con aquel que no hiciere misericordia. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Yo te pregunto, ¿cómo quieres que sea el día del juicio para ti? ¿Cómo quieres que sea el día del juicio para ti? ¿Con misericordia o sin misericordia de parte de Dios? ¿Quieres que Dios tenga compasión y misericordia de ti en el día del juicio? ¿O que no tenga compasión y misericordia de ti en el día del juicio? ¿Y en qué depende eso? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, con aquel que no amare a su prójimo, con aquel que ve la necesidad y se pasa de largo, con aquel amargado que no quiere perdonar a su prójimo, que no tiene compasión y misericordia. Juicio sin misericordia. Ya perdónalo. No perdono, Dios tampoco te va a perdonar, no va a tener misericordia de ti. Juicio sin misericordia, no va a haber misericordia en el día del juicio con aquel que no hiciere misericordia, con aquel que no tuviera un corazón compasivo, con aquel que siguiera aferrado a su amargura, a sus rencores y no querer perdonar el daño que les han hecho, cuando no tiene ojos para ver el gran daño que le ha hecho Dios, para decir como el rey David en el Salmo 51, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Como dijo el hijo pródigo también, he pecado contra el cielo y contra ti. Contra el cielo, contra el Dios que está en el cielo. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Cómo quieres que te vaya en el día del juicio? ¿Quieres que Dios tenga misericordia de ti? ¿O no?
Bienaventurados, dijo el Señor Jesús, los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Vea, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¡Aleluya! ¿Qué triunfa sobre el juicio? ¿Qué triunfa en el día del juicio final, cuando estemos delante de Dios? La misericordia. El amor al prójimo. Mas los justos le dirán, aquellas personas que ya le entregaron su vida a Dios, que ya no andan en injusticia, sino en justicia, en rectitud. Pero cuando te vimos con necesidades, Señor, y suplimos tus necesidades, lo hiciste a uno de estos pequeños. Tuviste misericordia de estos pequeños, tuviste misericordia de aquella familia, tuviste misericordia de estos niños, tuviste misericordia de aquel hogar, tuviste misericordia de aquel compañero de trabajo que no tenía que comer y tú le compraste su lonche. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, pero aquí está lo opuesto. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¡Aleluya! La misericordia triunfa sobre el juicio. Esto quiere decir que Dios honra a los misericordiosos en el día del juicio, triunfa. Dios honra a los misericordiosos en el día del juicio. ¿De qué manera los honra? Venid. Como dice en Mateo 25, venid, benditos de mi Padre. Bendito. Hereda el reino preparado para ti. Herédalo. Entra. ¿De qué manera la misericordia triunfa sobre el juicio? Te da entrada al cielo. La misericordia triunfa sobre el juicio. Alcanzarán misericordia. Va a haber triunfo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quieres misericordia? ¿Quieres que Dios tenga misericordia de ti en el día del juicio? ¿O quieres ser lanzado al lago de fuego, como le dijo a los de su izquierda? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. Eras un egoísta, nada más veías por ti mismo. Que alguien más le ayude. Te pasas de largo al ver la necesidad. Nos habla de un corazón que no ama. Nos habla de un corazón que no es justo. Mas los justos le dirán en aquel día: Señor, ¿cuándo te vimos así? Esto es el cristianismo. Conviértase a Jesús. Conviértase en un ser humano que ame, como Jesús amaba. Conviértase en alguien que tenga compasión por la gente que le rodea. Conviértase en una persona justa,
Mas los justos le dirán: deje sus injusticias y sus pecados para comenzar. Las ovejas son dóciles. Los cabritos tienden a ser rebeldes. Dóciles a la voz de Dios. Dóciles a su palabra y a sus mandamientos. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Alcanzarán misericordia, bendito sea Dios. Herédalo, entra. Un reino hermoso, donde están las personas que aman a Dios y a su prójimo. Personas compasivas, no personas indiferentes a la necesidad que te rodea. Personas perdonadoras que sacan sus amarguras de sus corazones para perdonar a la gente que los ha ofendido. Es que usted no sabe lo que me han hecho, hermano. Quizás no sé lo que le han hecho. Y quizás sea triste lo que le han hecho. Pero Dios no tuvo la culpa. La gente comete sus maldades y sus perversidades en este mundo. Y Dios los va a juzgar. Déjele el juicio a Dios, no a usted. Y usted perdone de todo corazón a su hermano sus ofensas. De todo corazón. No tenga resentimientos, ni amarguras, ni rencores. Es más lo que yo te he hecho a ti, Señor, que lo que me hicieron a mí. Es más lo que sufriste en la cruz por mí, que lo que yo he sufrido por otras personas. ¿O no? Bienaventurados, dichosos, felices, los misericordiosos. Gente buena, compasiva, sensible a la necesidad. ¿En qué te puedo servir? Te podemos servir como a Irma, si es necesario. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, para hacer una oración a Dios. Padre, gracias por tu palabra, por hablarnos nuevamente, Señor. Estas preciosas características de lo que es un corazón cristiano, un corazón que ama, un corazón que ve por la necesidad de los demás, un corazón que sabe perdonar las ofensas que les hacen a ellos, porque así fuiste tú, Jesús. Estando en la cruz en medio de tanto dolor y tanta agonía,
No te airaste, no te enojaste, no te amargaste, sino perdonaste, Señor. Y no solamente perdonaste, oraste a favor de las personas que te hirieron, pidiéndole a tu Padre que tuviera misericordia, porque no sabía lo que hacían. El corazón misericordioso no solamente perdona a los hombres sus ofensas, sino también ora por ellos, para que Dios tenga misericordia de ellos, porque no saben lo que hacen. Que te conozcan un día, Señor, así como me permitiste conocerte a ti un día yo. Ora por la gente que lo persigue. Ora por la gente que lo ofende. Como Esteban, siendo apedreado, y decía en oración: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ve el grado de amor que tiene un cristiano en su corazón. A esto te está llamando Jesús. A que tengas un corazón misericordioso, a que le entregues tu vida a Él primeramente si no se la has entregado aún. Todas tus injusticias, tus pecados, tus maldades, para que ya no estés al lado izquierdo del Señor Jesús, sino al lado derecho, como las ovejas que oyen su voz y le siguen. Así dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Comienza escuchando la voz de Jesús y síguelo. Arrepiéntase de todos sus pecados, déjelos. Entréguele su vida a Jesús para amarlo y servirlo. Y haz el bien a la gente que te rodea. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Te amó Jesús, ámalos a ellos tú también, como fuiste amado. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.